Buenas noches. Disculpe por el pequeño inconveniente, pero bueno, problemas técnicos que a veces nunca faltan. El día de hoy vamos a tratar sobre lo concerniente al proceso contencioso administrativo. Ya lo hemos desarrollado la sesión pasada. Y vamos ahora a continuar con el proceso, el desarrollo del proceso. Más bien, lo que yo quisiera es que si alguno de ustedes me podría compartir qué es lo que hemos aprendido en la sesión pasada. Hagamos una forma de retroalimentación a fin de que alguien me pueda explicar. Por ejemplo, ¿qué entendemos por el proceso de urgencia? ¿Qué entendemos por el proceso especial? Si alguien nos podría explicar, por favor, a fin de retomar o una forma de retroalimentación. ¿Alguien podría precisarnos? A ver, señalamos que el proceso de urgencia es aquellos procesos que tienen un carácter muy especial en la medida que estos tienen por finalidad la cautela de derechos fundamentales y señalamos tres supuestos claramente definidos por la norma cuando se trata de una obligación de hacer por parte del Estado que está contenida en un acto administrativo o en un mandato legal, cuando se afecta sustancialmente el derecho a la pensión y otros supuestos más. Entonces, vemos que estos procesos de urgencia están muy vinculados a lo que es los derechos fundamentales de las personas, en este caso los administrados, que se han visto afectados por el accionar administrativo. Y otro tipo de procesos está vinculado al proceso especial, el cual tiene una finalidad muy sencilla, o sea, me refiero de que, ¿qué es un proceso especial? Que los procedimientos o procesos ordinarios son aquellos que cautelan derechos que no están comprendidos como los procesos de urgencia. Entonces, lo que no es proceso de urgencia se entiende como procedimiento especial. Y esa es la forma como para definir la vía idónea en el proceso contencioso administrativo. Entonces, esto es muy importante que sepamos porque el tratamiento es muy importante en este caso y porque además cuando nosotros desarrollamos estos procesos en la práctica, tenemos que advertir pues que la vía idónea es lo principal. Si nosotros enfocamos una demanda y la vía idónea que estamos, o la vía que estamos utilizando no es la idónea, entonces el juez va a rechazar la demanda. Entonces es muy importante identificar el tipo de procesos. Bien, continuando con la sesión del día de hoy, vamos a tratar la parte concerniente a lo que es el desarrollo de los procesos contenciosos administrativos. Vamos a compartir las pantallas. A ver, un ratito, por favor. Vamos a compartir la pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿podemos ver la diapositiva, señores? ¿Es posible visualizarlas? Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto, perfecto, le agradezco. Muy bien.
A ver, vamos a desarrollar primero la sesión del día de hoy. Entonces, los medios impugnatorios en el proceso contencioso, como también vamos a ver las medidas cautelares. Primero, ¿qué entendemos por medios impugnatorios? ¿A qué se refieren los medios impugnatorios? Y aquí es muy importante rescatar porque la doctrina, sobre todo los clásicos autores, y los abogados también un poquito más maduros que quien habla, muchas veces confundimos el término recurso como un simple escrito, para empezar. A veces escuchamos de los colegas cuando dicen, prepárate un recurso, o hazte un recurso, pero no tiene por finalidad impugnar algo, sino lo asimilan como un simple escrito, como un téngase presente, cuando hablamos de un proceso judicial. Entonces, ¿pero por qué viene ese término de recurso o confundirlo como un simple escrito? Porque de la traducción que se hacía a los clásicos, nos enseña Monroy Galvez, que de la traducción de los clásicos italianos se confundió ricorsi y ricorso. Ricorsi es un recurso, ricorso un simple escrito, entonces de la traducción que se hicieron de los clásicos italianos, se entendió ricorso como un simple escrito, de tal manera que todo se generalizó como ricorso, como si fuera un simple escrito. Y por eso es que muchas veces cuando escuchamos a los colegas abogados decir, prepárate un recurso, lo asimilan como un simple escrito, no téngase presente, lo cual ya sabemos que no es así. Entonces, el Código Procesal Civil se orienta precisamente a esa tendencia de cambiar esa forma de pronunciación y clasifica y define muy bien lo que es un medio impugnatorio, como también lo diferencia ya de un simple escrito. Entonces, el medio impugnatorio tiene una finalidad, como su nombre indica, de poder impugnar algo, de poder cuestionar lo decidido, ya sea en todo o en parte. Lo que nosotros queremos es que a través del medio impugnatorio, ya vamos a ver los diversos medios de impugnación, que a través de los medios de impugnación, lo decidido, la resolución que estamos cuestionando, sea revisada en todo o en parte. En todo, porque no estamos conformes con todo lo expuesto por el juzgador a través de la sentencia o un auto, y solicitamos que se revoque lo decidido, y cuando decimos impugnación en todos sus extremos es porque no estamos conformes con ninguno de los extremos que ha considerado y ha resuelto el juzgador. Pero también nosotros cuando hablamos de impugnación podemos impugnar en parte un extremo de lo resuelto. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque cuando nosotros fundamentamos un recurso, señalamos que estamos cuestionando en todo o en parte. Ahora, por generalidad, tenemos que señalar que mediante los medios impugnatorios, las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o por error. Entonces, cuando nosotros impugnamos, debemos tener en cuenta que quienes impugnan son las partes. En un procedimiento administrativo sabemos bien que no hay partes, hay sujetos administrados, ya sean los administrados o la autoridad administrativa. Pero cuando ya hablamos de proceso judicial, no olvidemos que hablamos ya de partes. Y conforme hemos visto, a través de la legitimidad por obrar, las partes son aquellos que han realizado o participado en la relación jurídica material y que ahora van a ser los mismos que se identifican precisamente con el proceso judicial. Entonces, las partes, aquellos, ya sea demandante o demandado, o el tercero legitimado. El tercero legitimado es aquel, no olvidemos, que no ha participado en el procedimiento administrativo, pero que lo resuelto en el acto administrativo, o sea, le afecta sustancialmente sus derechos, sus obligaciones, de tal manera que impugnan y participan en un proceso judicial. Entonces, estos solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente. Se anule, ya sabemos, porque se invoca porque estamos cuestionando en la medida que el acto procesal. A ver, creo que alguien levantó la mano. Sí, No, creo doctor, que no quiere tenemos una manita levantada. vi que me anunció la pantalla una manito levantada, pero bueno, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, se anule porque consideramos que existen vicios que anulan el acto administrativo, que
y que no ha sido considerado por el juzgador, o revoque porque no estamos conformes con la fundamentación que ha realizado el juzgador. Ya, como señalamos, total o parcialmente. O sea, total porque no estamos conformes en todos los extremos por lo resuelto, o parcialmente porque consideramos que hay un extremo que estamos de acuerdo y otro extremo que no. Entonces, cuando fundamentamos un recurso, un medio impugnatorio, tenemos que tomar en cuenta que cómo señalar la petición y la pretensión impugnatoria. Es decir, solicitamos o peticionamos que se revoque o se anule este extremo de la sentencia. Porque, repito, alguna parte podemos estar conformes con ello. Entonces, este acto procesal lo impugnamos porque resultamente se encuentra afectado por vicio o por error. Un vicio porque existen elementos que contravienen el procedimiento administrativo que no se ha considerado, o algún error en la manera de fundamentación, interpretación que ha realizado el juzgador. Ahora, clases de medios impugnatorios. No olvidemos que los procesos judiciales, en este caso el proceso contencioso administrativo, tienen una finalidad que es impugnar y también tiene sus propios medios de impugnación. La ley que regula el proceso contencioso administrativo señala que primero, a través de los remedios se puede formular por quien se considera agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. Ojo, el remedio, siguiendo el cauce del Código Procesal Civil, o lo que nos enseña, es que el remedio se formula por quien se considera agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. No olvidemos que resoluciones son decretos, autos y sentencias. Son las resoluciones que regula el Código Procesal Civil. Sin embargo, los remedios son aquellos que cuestionan actos dictados por el juez, pero que no están contenidos en decretos, autos y sentencias. Es decir, proveídos, mero trámite, pero que de alguna manera afectan a las partes. Por ejemplo, cuando nosotros nos notifican un proveído que dice téngase por notificado y agréguese a los autos. No hay una resolución, no hay una decisión. Pero sin embargo dice conforme a la razón del secretario o del especialista, téngase por bien notificado y a los autos. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos han notificado? No vamos a apelar porque no es un decreto, ni auto, ni sentencia, pero sí es un proveído y por lo tanto formularemos un remedio a fin de que se formule una debida notificación. Entonces, es importante tener en cuenta que estos remedios, si bien es cierto, no impugnan resoluciones, pero son importantes en la medida que pueden afectar estas decisiones o proveídos a los derechos de las partes y por lo tanto se hace imprescindible su ejercicio. Entonces el remedio, repetimos, se formula porque se considera agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones, las oposiciones y demás medios probatorios, medios impugnatorios, perdón, las oposiciones y los demás remedios solo se interponen en los casos expresamente previstos en este código y dentro del tercer día de conocer el agravio, salvo disposición distinta, legal. Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado por una resolución o por parte de ello, para que luego de un nuevo examen de esta se subsane el vicio o error alegado. Entonces, el recurso, repetimos, se puede formular por quien se considera agraviado con una resolución. Víctor García creo que levantó la mano. No, Bueno, tampoco tenemos ninguna manita levantada. acá en la pantalla me decía Víctor García que levantó la mano. Pero bueno, creo que me está jugando mal la computadora entonces. Seguimos. Los recursos se pueden formular, decíamos, por quien se considera agraviado por una resolución o parte de ella. Es la finalidad de un recurso, para que luego de un nuevo examen de esta se subsane el vicio o error. Obviamente que el nuevo examen tendrá que ser efectuado por el inmediato superior. Ahora, esto es muy importante, porque en la medida que se formula un recurso, es porque ya no existe la posibilidad que el juez revise sus resoluciones. Entonces, atendiendo al principio de pluralidad de instancia, es que el expediente se va a elevar al inmediato superior. Decimos inmediato superior porque puede tratarse de la primera instancia a una sala superior o puede ser un juez contencioso administrativo. Esto depende del ámbito de competencia, conforme ya hemos señalado en la sesión pasada. Admisibilidad de los recursos, los medios impugnatorios se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error, salvo disposición en contrario. Ojo, el recurso se interpone
ante el órgano jurisdiccional que cometió el vicio o error. O sea, estamos hablando de aquellos que cuando se formula el recurso lo dirigimos directamente a quien emitió el acto, o sea, el juez. Por ejemplo, si impugno la sentencia emitida por el primer juzgado contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, entonces dirigimos el recurso de apelación ante el juez, ante el primer juzgado contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, y este se encargará de admitirlo y luego elevarlo. Obviamente, para admitirlo tendremos que haber cumplido con los requisitos formales y también requisitos de fondo. Por lo tanto, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, que se aplica obligatoriamente en este caso, el juez concederá el recurso de apelación, conforme a lo que hemos formulado. Requisito de procedencia del medio impugnatorio. El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. Es decir, vemos acá varios aspectos importantes del recurso y de los requisitos que debe contener el recurso o el medio impugnatorio. Primero, quien impugna un acto procesal debe fundamentar el pedido, es decir, tengo que yo explicar del pedido, decir cuáles son los fundamentos de hecho y también los fundamentos de derecho en los cuales se sustenta la impugnación. O sea, no es cuestión de decir, formulo el recurso de apelación y me reservo el derecho de fundamentarlo en instancia superior. No, sino que este se formula en el mismo acto de impugnación, en el mismo medio impugnatorio. Entonces, esto, señores, es importante porque es un requisito que vamos a explicarle, le vamos a sustentar cuál es la razón por la cual estamos cuestionando el acto procesal dictado. Entonces, tenemos que fundamentar el pedido, el medio impugnatorio, en el acto procesal. Entonces, vamos a decir, fundamentos de hecho y derecho, la resolución o la sentencia o el auto ha señalado esto, sin embargo, cuestionamos lo expuesto por un juzgado por lo siguiente, y tenemos que hacer una secuencia de todos los errores o vicios en los cuales se ha incurrido al momento de dictarse el acto. Entonces, y luego del fundamento de derecho y derecho, dice, conforme seguimos la norma, debemos precisar el agravio. Es decir, tenemos que decir en qué nos afecta la resolución. Porque podemos impugnarlo y podemos fundamentarlo, pero también la razón, y cuando hagamos el informe oral en la instancia superior, la sala nos va a decir, precise usted cuál es el agravio, en qué consiste el agravio. Y por lo tanto, tenemos que fundamentar el agravio, precisar el agravio, pero obviamente, cuando dice precisa el agravio, tenemos que señalarlo de manera clara, precisa. O sea, ahí ya no fundamentamos, sino fundamento o pretensión impugnatoria. Entonces, decimos por qué nos está afectando. Entonces, precisamos el agravio y también el vicio o error que lo motiva. El impugnante, y una vez que fundamentemos expresemos el fundamento de derecho y derecho, precisamos el agravio, tenemos que señalar también cuál es la pretensión impugnatoria. Conforme a los fundamentos de derecho expuestos, la pretensión del agravio se solicita que se revoque total o parcialmente la sentencia o el auto, pero tenemos que fundamentar y peticionar por qué. Esto es muy importante, señores, porque si nosotros no fundamentamos, no precisamos el agravio y por lo tanto no exponemos la pretensión impugnatoria, por lo tanto va a contener un vicio y no van a conceder el recurso formulado hasta que subsanen los hechos. Esto obviamente es una tarea que hacemos los abogados, pero tenemos que ser muy cuidadosos en ello porque los requisitos de forma son muy tomados en cuenta y son expresamente señalados bajo causa de nulidad por el Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente al proceso contencioso. El impugnante debe adecuar el medio al que utiliza el acto procesal que impugna. Esto es importante porque el impugnante tiene que adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna. Si por ejemplo, estamos ante un decreto, tenemos que identificar qué tipo de resolución tenemos, un decreto, un auto o una sentencia. Entonces, el medio que vayamos a utilizar va a estar acorde al acto que estamos dictando. Por
de la escuela. Bien. Continuemos. Entonces, el impugnante tiene que adecuar el medio que utiliza al acto procesal, como hemos señalado. Este es un requisito indispensable. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos e identificar qué tipo de acto vamos a impugnar a fin de que tengamos claramente cuál es el medio impugnatorio a utilizar. Bien. Continuamos. Los recursos en el proceso contencioso administrativo. El recurso de reposición contra los decretos a fin de que el juez los revoque. Entonces, si estamos hablando de un decreto, entonces el recurso que vamos a utilizar es el recurso de reposición. No podemos usar el recurso de apelación porque el recurso de apelación tiene por finalidad que se revise total o parcialmente el acto impugnado, el auto o la sentencia, pero esto va a ser revisado por el inmediato superior. Si estamos en una instancia de un juzgado, va a ser revisado por la sala superior correspondiente. Entonces, el recurso de reposición contra los decretos a fin de que el juez los revoque. El recurso de apelación contra las siguientes resoluciones. Las sentencias, excepto las expedidas en revisión, los autos, excepto los excluidos por ley. Primero, las sentencias, contra las sentencias, saludo bien por formación general, que se formula el recurso de apelación respectivo. Sin embargo, la norma dice, excepto los expedidos en revisión. Es decir, ¿por qué los expedidos en revisión? Porque no olvidemos que a través de la sentencia se define en última y culmina la instancia procesal. Entonces, cuando se emite una sentencia en primera instancia, esa va a ser objeto de apelación y luego se emite una sentencia en grado de revisión y concluye la instancia y por lo tanto se habrá dado por agotado el principio de pluralidad de instancias que prevé la Constitución Política del Estado. Entonces, la sentencia es objeto de recurso de apelación que expida en recurso de apelación. O sea, cuando ya la sentencia no cabe otra apelación. ¿Por qué razón no cabe? Porque no olvidemos que hay un principio, la prohibición del doble recurso. No se puede recurrir dos veces. Solamente se puede ejercer un recurso, en este caso, contra la apelación. Si hay una nueva sentencia, que es la sentencia de vista, o la resolución de vista, no cabe una apelación. Sin embargo, puede haber un recurso extraordinario, que es el recurso de casación, siempre y cuando se adecue a los requisitos que vamos a ver a continuación en esta sesión. Bien, continuamos. Decimos que la sentencia, salvo las expedidas en revisión, los autos, excepto los excluidos por ley. Los autos. Contra los autos también se emite o emitimos un recurso de apelación, formulamos el recurso de apelación, pero el auto también tiene una particularidad, que no agota la instancia como la sentencia, sino que a través de los autos se resuelven cuestiones de defensas previas o excepciones formuladas por las partes, pero que no agotan la instancia. Entonces, el auto, o a través del auto, repetimos, no se agota la instancia respectiva, pero se formula el recurso de apelación respectivo y el auto será revisado en última y definitiva instancia por la sala superior. Y claro está, el concesorio dependerá de cómo haya sido otorgado por el juez. Por lo general, los autos son concedidos sin efecto suspensivo y en la calidad de diferida, por lo general. Pero eso depende de los procesos judiciales, depende de la vía. Tenemos el recurso de casación que se emite contra las siguientes resoluciones. Las sentencias expedidas en revisión por la Corte Superior, es lo que decíamos hace un momento. Cuando se emite la sentencia en primera y definitiva instancia, entonces
Cuando formulamos el recurso de apelación en primera instancia, se emite una sentencia de vista. Entonces, contra la sentencia de vista no se puede formular otro recurso de apelación. No olvidemos que está prohibida el doble recurso. Hay un principio de la prohibición del doble recurso. Entonces, pero sin embargo, cuando se emite una resolución o una sentencia de vista, emitida en segunda instancia, no cabe el recurso de apelación porque lo que corresponderá, de ser el caso, es el recurso de casación. Ahora, el recurso de casación, no olvidemos que es un recurso extraordinario. No es un recurso ordinario, no es como una apelación de sentencia que se formula contra una sentencia. No es una apelación, sino que además, a través del recurso de casación, lo que vamos a cuestionar es la revisión del aspecto sustantivo, es decir, si la norma sustantiva que es objeto de análisis ha sido correctamente aplicada. Por lo tanto, a través de un recurso de casación no vamos a actuar en sede de distancia y no vamos a cuestionar los medios probatorios, sino que se va a cuestionar, repetimos, la aplicación correcta de la norma sustantiva, del derecho sustantivo, o vamos a cuestionar la inaplicación de una norma de derecho sustantivo, o en todo caso una interpretación errónea de la norma de derecho sustantivo. Pero no vamos a cuestionar los medios probatorios. Esto es muy importante y eso es lo que también destaca la particularidad del recurso de casación. Repetimos, porque no es un recurso ordinario, sino ordinario. Si nosotros formulamos un recurso de casación, pero lo que estamos es cuestionar los medios probatorios, o en todo caso la decisión adoptada, pero no la aplicación correcta de la norma, o inaplicación o interpretación errónea de la norma, sino que estamos haciendo un cuestionamiento de la forma como se desarrolla el proceso o digamos, la evaluación de los medios de prueba, el recurso de casación será obviamente declarado improcedente y obviamente que esto va a conllevar a la aplicación de la multa correspondiente. En el caso de las entidades del Estado ya se ha establecido de manera uniforme y reiterada por la Corte Suprema que el Estado, si bien es cierto, está exonerado de gastos judiciales, no está exonerado de pago de multas porque esto tiene un tratamiento especial y además porque la multa se incorpora al proceso, a los recursos o ingresos propios del Poder Judicial. Entonces, ¿contra qué actos procede el recurso de casación? Procede contra las sentencias expedidas en revisión por la Corte Superior, conforme ya hemos señalado, y segundo, contra los autos expedidos por la Corte Superior que en revisión ponen fin al proceso. Contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que en revisión han puesto fin al proceso. Es decir, no estamos aquí hablando de una sentencia, sino un auto a través del cual se puso fin al proceso. Por ejemplo, digamos, estamos en un proceso contencioso administrativo y se declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Entonces, la parte afectada, por lo general está pagado. Disculpen, señor, disculpen, una coordinación interna familiar. Disculpen. Entonces, decíamos, señores, que a través de la casación vamos a cuestionar los actos por la Corte Superior que en revisión pone fin al proceso. Los autos que ponen fin al proceso. Por ejemplo, en el caso del proceso contencioso es muy usual que se deduzca o se formule una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y si es que el juzgado lo evalúa y declara fundada esta excepción, se va a apelar. Pero como quiera que ya fue confirmada por la Sala Superior de la Corte Superior respectiva, entonces no corresponderá un recurso de apelación porque está prohibido el doble recurso, pero sí procederá un recurso de casación. ¿Por qué en este caso sí contra un auto? Porque repetimos, este auto, o a través de este auto que es realizado por la Corte Superior, se puso fin al proceso. No se puso fin al proceso a través de una sentencia y que hubo un pronunciamiento de fondo, sino que se puso fin al proceso atendiendo a una situación de defensa previa que como el caso de una excepción. Entonces, el recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensión
ya sabemos, la casación tiene una finalidad: la revisión de la correcta aplicación de la norma sustantiva, la inaplicación de la norma sustantiva, o en todo caso, la interpretación de Interrumpa. una norma de carácter sustantivo, Entonces, por eso es que los recursos de casación proceden en los casos Doctor, disculpe, ¿me escucha? cuantificables. Por lo general, no olvidemos que el acto administrativo se pronuncia sobre derechos. Entonces, en muchos casos es procedente porque muchas veces los actos no tienen naturaleza cuantificable, salvo cuando reconozca Doctor, derecho o disculpe, ¿me imponga una escucha? obligación. Y le escucho. Disculpe, sino que algunos participantes me indican que suena como un televisor y no les permite escuchar. Sí, a ver, vamos a ver. Por favor. Qué raro. ¿Está mejor, señorita? Sí, doctor. Mi disculpa, señores, no sé qué pasa a veces las conexiones. Mil disculpas. Y estoy justamente en un lugar aislado para que no moleste el ruido de la casa, pero bueno, mil disculpas, señores. Entonces, de los autos expedidos por la Corte Superior que indicará la revisión pone fin al proceso. Decíamos que el recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables, tratándose de pretensiones cuantificables cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 unidades de referencia procesal. No olvidemos que la URP es el 10% de la UIT. Entonces, en la medida que la pretensión cuantificable supere las 140 URPs, procederá el recurso de casación. O cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional. Y por excepción, respecto a los actos administrativos dictados por la autoridad administrativa distrital cuando la cuantía sea superior a 140 URP, o unidad de referencia procesal. ¿Me escuchan bien, señores? Sí, Yo estoy doctor, hablando, sí pero se no va a ser que escucha. no me escuche bien. ¿Se escucha bien? Ya, muchas gracias, señorita. A ver, entonces, decimos, en los casos a que se refiere el artículo 25, no procede el recurso de casación cuando la resolución del segundo grado confirme la de primera instancia en caso de amparar la pretensión. En el artículo 25 decíamos que se refiere a supuestos de actos formulados por las entidades del Estado, y en estos casos no procede el recurso de casación cuando la resolución de segundo grado confirme la de primera instancia, en caso de amparar la pretensión. ¿A qué se refiere? No olvidemos aquellos supuestos en los cuales le estamos pidiendo o exigiendo al Estado a que éste cumpla una obligación que está contenida en un acto administrativo o en una norma de carácter legal. Tenemos el otro tipo de recurso, que es el recurso de queja contra las resoluciones que declaran inadmisible o improcedente el recurso de apelación o casación. También procede contra la resolución que concede recurso de apelación con un efecto distinto al solicitado. Entonces, vemos que el recurso de queja es un recurso que no cuestiona el fondo del asunto, sino que lo que se cuestiona es que el hecho por el cual el juzgado no ha concedido el recurso o el medio impugnatorio. Entonces, aquí no estamos cuestionando propiamente el fondo del asunto. Ingresa. No sé qué pasa. El recurso de queja, entonces, lo que cuestiona no es el tema de fondo, de la pretensión, de la demanda, sino que lo que está cuestionando es el por qué no me conceden el recurso de apelación. Entonces, aquí repetimos, decimos que lo que se va a cuestionar
no es el tema de fondo, sino el por qué no me conceden el recurso. Porque estamos acá conforme viendo que procede contra la resolución dictada por el juzgado que está declarando inadmisible o improcedente. Inadmisible porque no cumplo aparentemente con los requisitos de forma que contiene el recurso que estoy formulando, o improcedente porque los fundamentos de hecho y derecho no se condicen con el tipo de recurso. Entonces, como quiera que no me están permitiendo el formular el recurso, entonces frente a ello, yo estoy cuestionando el por qué no me conceden el recurso. Requisitos de admisibilidad y procedencia. Entonces, este requisito de admisibilidad está introducido a las formas que debemos observar al momento de formular el recurso. Los requisitos tienen por lo mismo requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal Civil, es decir, tenemos que fundamentar el error o el vicio cometido, advertido en la resolución que estamos impugnando, decreto de autosentencia. Tenemos que fundamentar el error, el agravio, tenemos que fundamentar los vicios que puede contener, como también tenemos que exponer la pretensión impugnatoria del respectivo recurso. Y para esto tenemos que remitirnos también a las disposiciones que contiene el Código Procesal Civil. En caso de que el recurrente no acompañe la tasa respectiva o lo acompañase en monto inferior, el juez o la sala deberá conceder un plazo no mayor de 2 días para que subsane el defecto. Muchas veces también cuando formulamos un recurso, a veces confundimos al momento de ir al Banco de la Nación y pagar la respectiva tasa. Entonces, a veces por ese tipo de confusiones que cometemos, no se nos va a afectar el derecho a la pluralidad de instancia. Entonces, en este caso, como quiere que es un error material que no está afectando el recurso en sí, en la sala o el juez nos va a conceder un plazo no mayor de 2 días a fin de que subsanemos este defecto y obviamente en este plazo podamos acudir al Banco de la Nación y pagar la tasa respectiva. Y claro, una vez que tengamos la tasa respectiva, el arancel lo vamos a juntar al recurso correspondiente y a través de un escrito sencillo, ya no es un recurso, un escrito, ponemos en conocimiento del juzgado que ya hemos subsanado esta inobservancia. Bien, principios jurisprudenciales. Aquí estamos fundamentando, o aquí lo que el legislador señala, es que tenemos que tomar muy en cuenta que las salas fijan principios jurisprudenciales. Estos principios de carácter general que tenemos que observar siempre en todo tipo de procesos, que también son aplicables en el ámbito contencioso administrativo. No olvidemos que los principios constituyen fuente en el derecho administrativo y por lo tanto, esto es muy importante, en la medida que la doctrina jurisprudencial nos va a orientar cómo debemos entender o resolver un determinado caso de naturaleza administrativa. Entonces, cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije sus resoluciones, principios jurisprudenciales en materia contenciosa administrativa, constituyen precedente vinculante. Esto es muy importante porque cuando se dicta una sentencia por parte de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que es la que resuelve en grado de apelación, y fija principios jurisprudenciales en materia contenciosa administrativa, esto constituye precedente vinculante. Ahora, ¿qué es un precedente vinculante? Precedente vinculante son aquellos criterios jurisprudenciales sentados por la Corte Suprema de Justicia de la República a través de una resolución casatoria por lo general y sienta determinados principios que tienen que ser observados de manera general, ya sea por el Estado, como también tiene que ser considerado por las entidades administrativas. Esto es muy importante porque cuando sienta principios jurisprudenciales y considerando que en el derecho administrativo la jurisprudencia es una fuente también conforme a la ley del procedimiento administrativo general, las resoluciones de la Corte Suprema van a guiar a los entes administrativos, a la autoridad administrativa, de cómo resolver un procedimiento administrativo. Entonces, este precedente vinculante no solamente obliga
a los jueces, ya sea de primera instancia o superiores en sede contenciosa administrativa, sino que también esto sienta un precedente y por lo tanto debe vincular al ente administrativo o las entidades administrativas a fin de que los criterios jurisprudenciales sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional y Social sean también de observancia por parte de las autoridades administrativas. Entonces, ¿y por qué razón? Repetimos, porque no olvidemos que la jurisprudencia constituye fuente en el derecho administrativo, es una fuente inmediata en el derecho administrativo y está regulado también en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces tenemos que estos precedentes van a vincular al aparato estatal y también, por lo tanto, van a ser vinculados, o van a vincular, perdón, al órgano administrativo. Bien. Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente. Entonces, el órgano jurisdiccional se puede apartar, pero siempre y cuando, conforme estamos viendo, fundamentalmente se apartan del precedente y siempre que este obedezca a particulares revise una particular, obviamente que esta excepción, este apartamiento de la doctrina jurisprudencial, solamente le es concedido a los órganos jurisdiccionales, más no es permitida a los órganos administrativos. Ellos no se pueden apartar del criterio jurisprudencial establecido por la Corte Suprema. El texto íntegro de las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publica en el Libro Oficial Peruano y en la página web del Poder Judicial. Esta publicación se hace dentro de los 60 días de expedidas bajo responsabilidad. ¿Qué implica ello, señores? ¿Qué implica ello? Que toda sentencia casatoria dictada por la Corte Suprema se tiene que publicar en el Diario del Peruano y en la página web del portal del Poder Judicial. Si ingresamos a la página del Poder Judicial, a su portal de internet, vamos a ver que hay un link que dice sentencias o Corte Suprema y Corte Superior. En el link de Corte Suprema vamos a revisar todas las sentencias que se emiten en grado de casación. Sin embargo, también tenemos que todas las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la República, entre ellas la dictada por la Sala Constitucional y Social. La exigencia que el juez debe poner la medida cautelar y el perjuicio que causa el recurrente, la eficacia inmediata de la actuación impugnable. Entonces, también esto es muy importante, el juez la exigencia que debe ponderar de la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría un interés público o a tercero la medida cautelar. Y también el perjuicio que causa el recurrente, la eficacia inmediata de la actuación impugnable. Entonces, esto es muy importante porque no olvidemos que la medida cautelar tiene una particularidad, que es sorpresiva. El factor sorpresa es importante en la medida cautelar. Cuando uno pide algo a través de una medida cautelar, lo hace sin conocimiento de la otra parte, es una audita parcial. Entonces, como quiera que se hace sin conocimiento de la otra parte, el juez está obligado a ponderar proporcionalmente la afectación que causaría el interés público a terceros una medida cautelar. Por ejemplo, la suspensión de un acto administrativo. El juez, al momento de suspender un acto administrativo, a través de una medida cautelar, tiene que evaluar la afectación que se puede generar al interés público. No olvidemos que un acto administrativo reviste de mucha importancia en la medida que salvaguarda el interés público. Conforme hemos señalado en sesiones pasadas, el acto administrativo no solamente regula derechos y obligaciones de los administrados, sino que está dictado en función al principio de legalidad o la presunción de licitud. ¿Por qué razón? Porque el acto administrativo salvaguarda intereses públicos. Entonces, es una obligación del juez salvaguardar la afectación que se podría generar a través de una medida cautelar. Entonces, ahora entramos de plano a lo que es una medida cautelar. ¿Qué será una medida cautelar, señores?
Es una petición que se formula y que, y que esta petición, uy, veo una mano levantada, ya Burga, ¿verdad? Sí, doctor, ahora le doy el paso. Ah, levantó la mano. A ver, el doctor Jack, activa su audio. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Puedo escucharlo. Doctor, antes de repente de pasar a ese tema, tenía una duda, o en todo caso me gustaría saber su apreciación respecto al pago de los aranceles judiciales. En un caso práctico que hemos tenido, el juzgado, nosotros hemos presentado el escrito sin pagar el arancel por ofrecimiento de pruebas al presentar la demanda, porque se trataba de esto amparándonos a lo que establece el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Donde determina que los procesos laborales, Disculpa, y algún etcétera, favor, están ¿me podría exonerados de repetir? pago siempre y Porque, cuando no supere las 70 URPs o son inapreciables el dinero. disculpa un favor, lo que pasa es que no te, Eh, por alguna falta de falla en la conectividad no te escuché bien el tema principal. ¿Me podría repetir, por favor? sí, Disculpa, doctor, más le bien, pero hay un decía, problema de conectividad. hola, le decía, doctor, que teníamos, que habíamos presentado nosotros una Sí, demanda te escucho. de impugnación de un contencioso administrativo cuestionando la validez de una ¿Ya? resolución de sanción. Entonces, no adjuntamos nosotros el ¿Ya? arancel ¿Correcto? judicial, señalando o invocando lo que establece el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 24, el inciso I, específicamente nos dice, ¿no?, que los trabajadores, ex trabajadores y sus exceda de 70 URPs o aquellos inapreciables en dinero, bueno, están exentos del pago de los aranceles judiciales. Entonces, nosotros tratamos de enfocar esta exoneración en vista que se trataba de un trabajador del sector público y que estaba cuestionando una resolución que era inapreciable en dinero porque se trataba del cuestionamiento de una resolución de sanción que obviamente no tenía un contenido patrimonial, no se acumulaba una pretensión indemnizatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces el juzgado, doctor, nos ha rechazado. Trabajadores se presentan al juzgado laboral y como tu proceso se está tramitando en el juzgado civil, debes pagar al juzgado civil, porque si fuera en el juzgado laboral, ahí pues está bien que te exoneren, pero estás en el juzgado civil y no te podemos exonerar nosotros, ¿no? Eso nos dijo en su resolución, en resumen. Coordiné con mi patrocinado para poder hacer la impugnación, pero como quiera que esto también digamos, demora el proceso, entonces decidió ya no hacer y prefirió pagar, pero yo me quedé con esa duda, ¿no? Si ahí la ley orgánica establece y nos dice que los trabajadores, incluso ex trabajadores y hasta sus herederos, están exonerados de estos pagos de aranceles hasta un monto que no exceda las 70 URPs. Entonces, ¿cómo lo aprecia esto? Muchas gracias por su respuesta. A ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Jack? Sí, doctor, lo escucho. Y a ver, mira, para empezar, discrepo de lo resuelto por el juzgado por una razón, porque en el caso, en el caso de los trabajadores, la norma señala claramente que se encuentran exonerados de las tasas judiciales, en todo caso de un porcentaje. Ahora, un juzgado puede decirle o no puede decirle a una parte, en este caso trabajador, que porque yo soy juez civil, tú tienes que pagarme. En caso de juez de trabajo, no pagas, pero el juez civil sí pagas. No se trata de ello, porque aquí, ojo, no estamos ante un juez civil, o un juez de trabajo, o un juez contencioso. Lo que estamos es ante una instancia, o ante una vía procesal. Entonces, si la vía procesal es la vía laboral, entonces el juez, ya sea civil, pero que está asumiendo una carga laboral, porque no hay un juez, no hay un juez laboral, no hay un juez contencioso,
entonces es un juez mixto, digamos, o asume la carga. Entonces, el juez no puede decir, porque yo soy civil, y entonces a mí, en mi caso vas a pagar la tasa. No es así. Discrepo de lo resuelto por el juzgado porque estamos ante una vía procesal. Y si la vía procesal, en este caso, es de naturaleza laboral, contencioso administrativo, pero laboral, o incluso laboral, un proceso laboral, yo no puedo pagar la tasa judicial y no debo pagar tasa judicial. Porque, repito, no está en función al tipo de juzgado, está en función a la vía procesal. Entonces, mal hace el juzgado en exigir el pago de una tasa judicial cuando la vía procesal regulada para este proceso no exige el pago de la tasa. Repito, yo trabajador no tengo por qué pagar tasa, y eso está claro, está clarísimo en las normas procesales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la práctica? Lamentablemente tendré que hacer el pago de la tasa judicial, presentarlo al juzgado, pero obviamente tendré que interponer el recurso correspondiente, porque el juzgado no puede obligar, no puede. Entonces, como quiera que tenga un problema, que es pagar la tasa, aunque no deba hacerlo, si yo no pago la tasa, el juez me va a declarar inadmisible el recurso o improcedente el recurso, va a archivar los actuados y voy a tener mayor problema. Entonces, por una cuestión práctica, aunque no me agrade, tendría yo que pagar la tasa, pero sin embargo tendría pues que formular recurso respectivo, no recurso de apelación respectivo. No me quedaría otra. Claro. Eso ya es una cuestión práctica que lamentablemente sucede, ¿no? Pero, repito, yo pagaría la tasa, pero igual tendría que formular el recurso. Y claro, ahora usted dirá, pero si pago ya, ¿qué sentido tiene? Cuando se formule el recurso de apelación respectivo, la sala va a tener que declarar la nulidad de esa resolución que se emitió el juzgado y por lo tanto se va a exigir o se va a disponer la devolución del monto pagado y eso ya será un trámite entre Banco de la Nación. Pero lamentablemente pues ocurre en eso, ¿no? Ocurre ahí. Los jueces a veces no consideran la vía, sino están tomando en cuenta su tipo de juzgado, que repito, no es lo correcto. Discrepo ahí con todo el respeto debido, discrepo de lo resuelto por el juzgado. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta y bueno, seguiremos insistiendo, pues ojalá nos atiendan. Por cuestiones prácticas, ¿verdad? Hemos preferido pagarle el arancel, pero no es lo correcto. Y aparte que también el patrocinado dijo, yo quiero que avance, ¿no? En vez de apelar, vamos a demorar, mejor que avance, ya, pues total, no es mucho lo que voy a pagar. Pero igual, como usted dice, me quedé con un sinsabor, ¿no? De repente al permitir que se pague algo que no debería pagarse. Sí, pues, lamentablemente no es lo correcto, pero la práctica nos enseña que a veces tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser comprensivos y bueno, pues ya el juez mete la pata. Ahora, ocurre que en la práctica, si, por ejemplo, si usted va y tiene y solicita una audiencia, pues bueno, ahorita presencial no será, pero pues sí virtual, y usted le puede poner al juez y decirle, señor juez, usted está equivocado porque la vía idónea, la vía procesal, nos señala que no tengo que pagar tasa porque soy trabajador, pues, o es trabajador, no tengo por qué pagar tasa. Y después posiblemente le da la razón. El problema es decir, pero yo no puedo corregir porque ya dicté la resolución. Pueden anularla, pero no lo van a hacer en la práctica. En todo caso, decir, formule la apelación respectiva para que la sala lo revise y la sala anule lo resuelto. No, no lo van a anular así, porque bueno, uno cuenta criterios que tienen ellos, ¿no? Pero lamentablemente es una cuestión práctica, desgraciadamente. Hace bien, yo también haría lo mismo, no estoy conforme, pero le diría a mi cliente, mejor paguemos la tasa, apelemos, se va a declarar la nulidad de este extremo de la resolución, o la resolución, si ya es una sola, y después se dará la devolución del monto. Tomémoslo como una cuenta de ahorro a mediano plazo. No queda otra, no queda otra. Bien, continuemos. ¿Qué es una medida cautelar, señores? Una medida cautelar tiene por finalidad suspender provisionalmente un acto, pero la principal finalidad de la medida cautelar es asegurar la ejecución de la resolución definitiva. Entonces,
A través de la medida cautelar, lo que vamos a hacer es pedir y asegurar la decisión definitiva. ¿Por qué razón es importante? Porque podemos estar ante situaciones en las cuales el mantener un acto administrativo, la vigencia de un acto administrativo, puede generar un daño irreparable. Entonces, frente a ello, es importante que, atendiendo la propia naturaleza del acto que estamos cuestionando, se formule una medida cautelar. Por ejemplo, un acto administrativo de suspensión o de destitución de un trabajador. Ya que nuestro amigo ya ha hablado del tema laboral, seguimos en esa línea. Digamos que el acto administrativo dicta la destitución o impone la destitución o una suspensión sin goce de remuneración de, digamos, o una inhabilitación de 2 años, o suspensión de 2 años, o un año, digamos, una entidad pública, lo suspenden por 1 año a una persona, sin goce de remuneración. Entonces, atendiendo a la naturaleza del derecho al trabajo y que los beneficios laborales como la remuneración tienen naturaleza alimenticia, peticiono una medida cautelar a fin de que se suspenda el acto impugnado. En este caso, hay razones, hay fundamentos que justifican una medida cautelar. ¿Por qué? Porque si nosotros no atendemos la medida cautelar, el daño que se pueda consumar podría devenir en irreparable. No olvidemos, estamos hablando de una relación laboral y los beneficios como la remuneración tienen naturaleza alimenticia, por lo tanto hay que cautelarlo. Entonces, frente a ello, la medida cautelar pues tiene una finalidad suprema que es asegurar la decisión definitiva. Ahora, no olvidemos que la medida cautelar o la petición cautelar debe cumplir requisitos. Primero, la verosimilitud del derecho, es decir, que el acto, que la petición que formulemos, como su nombre indica, sea verosímil, sea creíble, sea atendible. Y por lo tanto, esto va a exigir que nosotros le fundamentemos y generemos certeza al juzgador respecto a la petición cautelar. También otro requisito es el peligro en la demora. La verosimilitud del derecho, en el término del latín, algunos tratadistas, si lo ven, por ejemplo, es el fumus bonis juris, o el humo del buen derecho. Disculpen que hable un poco de estos temas en latín, pero lo que pasa es que a veces algunos autores hablan y utilizan estos términos. Entonces, para que puedan identificarlo y no se me pierdan, hablamos del fumus bonis juris, que es el humo del buen derecho, que es un requisito de la medida cautelar que se refiere a la verosimilitud. Otro requisito, hablamos del peligro en la demora, o también el periculum in mora. ¿Qué implica el peligro de la demora? El peligro de la demora, señores, no es otra cosa que sustentar que el acto que estamos impugnando, el acto o la decisión administrativa, tiene que ser suspendido los efectos, porque si nosotros no lo suspendemos en este momento, la duración ordinaria de un proceso judicial, que puede ser de 2 a 3 años, si va a casación puede ser más, entonces esa duración ordinaria del proceso judicial puede generar que el daño o el acto o los efectos del acto administrativo puedan constituirse en daños irreparables. Entonces hay un peligro inmediato. Entonces pedimos que se suspenda el acto administrativo en tanto dure el proceso judicial. Eso es lo que se denomina también en doctrina el periculum in mora, o el peligro en la demora. Y un tercer requisito de la medida cautelar es la razonabilidad o la proporcionalidad, es decir, que la petición cautelar sea razonable o equitativa o proporcional a la naturaleza del acto que estamos cuestionando, que estamos impugnando. Entonces, que la suspensión que pedimos del acto administrativo esté acorde a la naturaleza de la medida cautelar. Entonces, la medida cautelar, ahora entrando ya en el tema normativo, saliendo de los requisitos, cuando hablamos de la procedencia, esta medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciar un proceso o dentro de este, siempre que se estime asegurar la eficacia de una decisión definitiva. Puede ser antes o puede ser durante el proceso. Entonces, por ejemplo, en un acto administrativo, no olvidemos que por su naturaleza el acto administrativo no se suspende con la sola interposición de la demanda, sino que para suspender el acto por presunción de licitud, el acto administrativo va a tener vigencia, incluso si no pedimos la suspensión del acto administrativo, el acto va a tener vigencia y eficacia, hasta incluso llegue a la Corte Suprema, se discute en sede casatoria, el acto paralelamente va a tener vigencia y los efectos van a estar vigentes. Eso significa que
la medida cautelar puede ser dictada a efecto de evitar ello, es decir, que el daño sea consumado. La medida cautelar se puede peticionar antes de formular la demanda, antes de presentar la demanda o durante el proceso. Eso ya queda a criterio del demandante. Y siempre y cuando, como señalamos, se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva. Es decir, la medida cautelar que estamos peticionando está directamente vinculada a la pretensión principal, es decir, está vinculada a la demanda. Para este efecto se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones establecidas en esta ley. O sea, los requisitos de la medida cautelar se van a observar, pero siempre tomando en cuenta la propia naturaleza del proceso contencioso administrativo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, disculpe, una señorita me parece. Disculpe, me parece que levantó la mano una persona, una señorita creo. Disculpen ustedes. ¿Aló, me escuchan? Señorita Gabriela, creo que alguien levantó la mano, una señorita, me parece. Sí, doctor, ahora le estamos dando el paso. Perfecto. Sí, le escucho, señorita. A ver, a la doctora María del Pilar, active su audio. Ya, doctor, muy buenas noches. Mire, yo soy profesora del Ministerio de Educación y estuve haciendo un proceso de un decreto supremo de urgencia y ya me dieron los devengados, pero me faltaban los intereses y ya hace como 2 años ha salido la sentencia a mi favor. Entiendo muy bien si puedo hacer ahorita una medida cautelar y si la sentencia ya fue dada hace más de 2 años. A ver, a ver. Más de 2 años. A ver, Está en ejecución, doctor. Ya, pero ya le pagaron. ¿Hace cuánto le han pagado? No, me pagaron los devengados hace como 3 años o 4 años y siguió el proceso para que me paguen los intereses. Y salió el proceso, el juicio, la sentencia que se me pague con monto, todo. Y se ha hecho una serie de requerimientos, pero el Ministerio de Educación no me ha pagado. Los han multado todo y no me paga. Ya han pasado más de 2 años que se le está haciendo el requerimiento y no me pagan. Sí, o sea, su pregunta es si procede el embargo. Sí, sí procede el embargo, pero lo que pasa es que la ley que regula el proceso contencioso administrativo establece la forma. Es decir, cuando se dicta la sentencia, en su caso, el juez va a ordenar que se pague el monto, las entidades pagan el monto, pero uno dirá, bueno, ya pagué el monto, ya quedó todo ahí. No, no es así, sino que hay que pagar también los intereses moratorios o compensatorios, en este caso son compensatorios por el tiempo que ha recurrido y le ha afectado a usted sus derechos laborales, y como tal tiene que pagarse los intereses. Ahora, como es del Estado, los intereses son legales, ¿y qué ocurre? Que no sé si será el procedimiento que han seguido, pero lo explico de manera general. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre ello, el juez tiene que disponer que se haga un peritaje, el cual es puesto en conocimiento de las partes a fin de que formulen sus observaciones. Si las partes están conformes, entonces solicitan al juzgado que se apruebe el informe pericial y el juzgado apruebe el monto pericial establecido y dispone el requerimiento. Si es así, perfecto. Entonces, puede ser que una persona formule una observación y el juez la declara infundada, entonces va a subir en la apelación, porque se va a apelar no la sentencia, sino el monto establecido en el peritaje. Pero asumamos que ya el monto ha sido aprobado por el juzgado, por lo que me parece ser que es su caso. Sí, así es, ya está aprobado. Ya.
Correcto. Entonces, si ya ha sido aprobado, lo que corresponde es hacer un requerimiento. Pero ojo, en el requerimiento también hay que tener cuidado, porque de acuerdo también señalado por el Tribunal Constitucional, cuando se hace un requerimiento a las entidades públicas, es un nuevo procedimiento administrativo. No es por el fondo del asunto, sino que este es un procedimiento dirigido a la habilitación del monto de la partida presupuestaria para que se le pague. Entonces, este procedimiento administrativo se inicia con el requerimiento que tiene que ser el juzgado al responsable de la entidad. En este caso, digamos, la Dirección General de Administración o la Gerencia de Administración o la que haga sus veces. Y la ley que regula el proceso contencioso administrativo señala claramente ello. Tiene que haber un requerimiento a el órgano responsable. Este órgano responsable, si ha sido requerido formalmente, ahora, puede haber un caso, antes de iniciar el seguir, puede haber el caso en el cual se le requiera al procurador público. El procurador público tiene que poner conocimiento al juzgado, que a su vez está informando a la oficina de administración o la dirección general de administración. ¿Para qué? Para que el juzgado o para que la dirección de administración comunique al juzgado cómo va a efectuar el pago. Acá hay dos supuestos. Si tiene la correspondiente capacidad presupuestaria, pagará inmediatamente, cosa que es muy difícil en un ministerio, salvo que además cuando es un ministerio grande como educación, es poco probable que ocurra. Pero bien, entonces, en este caso, la dirección de administración va a comunicar al juez que no es posible pagar inmediatamente, pero va a calendarizar la deuda. Es decir, programar los pagos. Hasta un plazo no mayor de 5 años lo establece la ley. Se puede calendarizar la deuda. Pero, ¿qué ocurre? Si la dirección de administración no comunica nada absolutamente al juzgado en el transcurso de 6 meses, entonces sí es posible embargar las cuentas del Estado. Entonces, algunos dicen, no, que el Estado nunca paga, que el Estado, disculpen la palabra, es el más grande cabeceador. Es cierto, el Estado nunca paga y es el más grande cabeceador. No se va a negar, disculpen los términos coloquiales, pero es cierto. Pero ¿qué ocurre? Es porque también no hemos formulado el requerimiento. Entonces, acá usted me dice que ya han pasado 2 o 3 años, pero ojo, se ha sido requerido, como debe ser, esto es, ha sido requerido ante la gerencia o la dirección de administración, entonces los plazos ya se habrían vencido y puede usted trabar embargo. Pero si no ha sido notificada la dirección de administración y solamente le han habido un requerimiento para que paguen el término de 48 horas, como es lo más usual en los procesos civiles, entonces no se habrá cumplido con la notificación y no se habrá emplazado directamente al responsable, que es el jefe de administración. ¿Por qué esto es importante? Porque si no olvidemos que el jefe de administración o el de la dirección de administración es el responsable de la carga administrativa y económica, principalmente en este caso la económica. Entonces, tenemos que emplazar al jefe de administración para que éste comunique cómo va a pagar al juzgado. Pero si no le es comunicado al jefe de administración, obviamente que no te puede decir cómo va a pagar, porque no ha sido notificado. Eso es lo que tenemos que cautelar. Si es que no ha sido debidamente notificado, entonces consulte con su abogada. Si no se ha notificado directamente a la dirección de administración, que se lo notifique, porque si no, si el juez traba embargo y no ha sido notificado debidamente a la dirección de administración, ese embargo puede ser nulo. Y lo pueden así declarar cuando impugnen o cuando se opongan a la medida cautelar que dispone el embargo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Si ha sido requerida la oficina de administración y no ha cumplido con pagar el monto o no ha cumplido con informar cómo va a pagar, entonces ahí sí es posible el embargo. ¿Me he dejado entender? ¿He sido claro, señorita? ¿Aló? ¿Me fui claro? ¿Me entendieron? Sí, doctor, sí le escucho. No, digo, ¿me entendieron, ¿me entendió, señorita? Sí, sí, doctor. Perfecto, le agradezco entonces. Entonces, bien, continuemos. Ya sabemos los requisitos que la doctrina nos exige para la medida cautelar: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la razonabilidad o proporcionalidad al momento de conceder la medida cautelar. Los requisitos, conforme esto podemos ver, vamos a continuar. A ver.
A ver. Primero, que se considere verosímil el derecho invocado y hemos señalado como un requisito que se señala la doctrina, pero a su vez la ley lo regula también. Para tal efecto se debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría el interés público o a terceros, la medida cautelar, y el perjuicio que causa el recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. No olvidemos, aquí lo que estamos impugnando es un acto administrativo. Y el acto administrativo, como quiera que está sujeto a la presunción de licitud, entonces tenemos que señalar y ser muy cuidadosos, si el juez tiene que ser muy cuidadoso y no afecta el interés público y también el perjuicio que le va a causar al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable. ¿Por qué razón repetimos? Bajo la presunción de licitud, el acto administrativo se presume que se ha editado en el marco del orden jurídico. Y por lo tanto, si vamos a suspender la ejecución de un acto administrativo, obviamente que tenemos que ponderar la afectación al interés público. Esto tiene que ser los jueces a través de un test de razonabilidad. Ya, disculpen. Se considera necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso. Como hemos explicado, el proceso ordinario o la duración ordinaria de un proceso puede conllevar a que el vicio o el acto impugnado se consume y por lo tanto el daño se constituya irreparable. Entonces, para tal efecto, después tiene que considerar también, muy importante, el peligro en la demora. Ojo, no significa que porque el proceso me va a durar 5 años, no quiero que dure tanto y quiero suspender. No, sino que tengo que sustentar que esa duración del proceso, esa duración ordinaria de un proceso judicial, va a afectar y puede generar un daño que sea irreparable. Por ejemplo, si hablamos de la afectación al derecho al contenido esencial de la pensión, en primera instancia la ONP me denegó el derecho a una pensión de jubilación. Estamos hablando de una persona que ya tiene más de 70 años o 65 años, por lo tanto es madura, no va a esperar 4 o 5 o más años a que el juzgado se pronuncie. En tal sentido, en ese caso hay un peligro en la demora, porque el proceso judicial le puede afectar la vida a un pensionista. Entonces, tiene que evaluarse, repetimos, el peligro en la demora del proceso o cualquier otra razón que sea justificable. No será exigible, dice la ley, este requisito cuando se trata de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión. Entonces, ojo, cuando se trata del derecho a la pensión, no es exigible este requisito. Basta que se trate del derecho a la pensión, la afectación al derecho o al contenido esencial del derecho a la pensión, para que el juez inmediatamente conceda. Ahí ya no es necesario fundamentar el peligro en la demora. Señores, se trata de la afectación al contenido esencial de la pensión en sus 3 modalidades y por lo tanto, por una de las 3 modalidades y por lo tanto el juez inmediatamente tiene que conceder la medida cautelar. Se estima que resulta adecuada para garantizar la eficacia de la prevención. O sea, tiene que ser razonable, equitativa, proporcional la medida cautelar solicitada en función a la eficacia de la prevención y asegurar la eficacia de la decisión final, o sea, la sentencia. Para la ejecución de la medida cautelar, el demandante debe ofrecer contracautela atendiendo a la naturaleza de la prevención que se quiere asegurar. Entonces, el demandante tiene que ofrecer la contracautela que puede ser dineraria o en todo caso una caución juratoria cuando se trata de trabajadores. Usualmente los trabajadores ofrecen una contracautela como caución juratoria, es decir, señalan, declaran bajo juramento que están cumpliendo con todos los requisitos. Tratándose de pretensiones contra las actuaciones administrativas con contenido pecuniario, el juez puede requerir de una contracautela distinta a la caución juratoria. Entonces, si este contenido pecuniario, el juez puede requerir, no está obligado, puede requerir, dependerá de la naturaleza del proceso. Si, por ejemplo, en un proceso laboral, no le vas a exigir contracautela a un trabajador que ha sido destituido por una entidad pública. Entonces, en este caso también será una exoneración de la contracautela. Pero repetimos, esto lo va a evaluar el juez. Si la resolución final no reconoce el derecho reclamado por el demandante a pedido de la parte interesada, se procede conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil para la ejecución de la contracautela. Bien, medida de innovar y de no innovar. ¿Qué implica la medida de innovar y no innovar? Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas cautelares de innovar y de no innovar. Innovar significa que el juez va a establecer una medida, está innovando una situación material y por lo tanto va a obligar, a generar una obligación, va a imponer una acción
una acción a la entidad pública. Le está exigiendo, le está obligando a una determinada acción y por eso es que se trata de una medida cautelar innovativa. Está innovando, creando una situación material o fáctica a la entidad pública. Y una medida de no innovar, es decir, la pretensión lo que busca, la pretensión cautelar lo que busca es mantener la situación actual. Por eso se llama no innovar. Lo que yo quiero es mantener la situación actual y no quiero que se cambie, no quiero que se ejecute una determinada situación. Por eso es que estoy de no innovar. O sea, que se mantenga la situación actual o status quo, como decimos también los abogados. Sentencia estimatoria, ya sabemos que la sentencia es la resolución que pone fin al proceso y por lo tanto existe pues un pronunciamiento de fondo. ¿Y cómo debe sustentarse una medida o una sentencia estimatoria? La ley establece varios supuestos. Primero, la nulidad total o parcial o ineficacia del acto administrativo impugnado de acuerdo a lo demandado. O sea, poder declarar la nulidad. O sea, cuando el acto administrativo ha sido contrario a las normas que regulan la validez del acto administrativo, puede ser total o parcial. O sea, total dependiendo de la pretensión. Puede ser que yo esté conforme con un extremo del acto administrativo y no esté conforme con otro extremo. Entonces, va a estar en función a la pretensión que ha formulado el demandante. Pero en ningún caso puede ser fuera de la pretensión o extrapetita. Es decir, tiene que estar en función a lo pretendido, al petitorio formulado. Entonces, tiene que haber una coherencia entre la resolución final, la sentencia, y la petición o la pretensión que fue formulado en la demanda. Entonces, nulidad total o parcial o ineficacia, es decir, cuando el acto puede ser válido, pero lo que queremos es que se declare ineficaz por alguna circunstancia material. Y claro, está de acuerdo con el demandado. Segundo supuesto, el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y de adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica lesionada, aun cuando no haya sido pretendidas en la demanda. Ojo, establecimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas materiales que sean necesarias para el restablecimiento de una situación jurídica lesionada. Incluso, o sea, pues va a imponer una acción a cargo de la entidad pública, incluso aun cuando no haya sido pretendida en la demanda, porque el juez advierte que hay un efecto del acto administrativo impugnado, un efecto colateral que está generando un perjuicio al administrado, ahora demandante, y por lo tanto restablece o reconoce una situación jurídica y le ordena a la entidad que cumpla con ello. La cesación de la actuación material que no se suspende en un acto administrativo y la adopción de cuantas medidas sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. Aquí estamos hablando de un acto material, un acto administrativo, perdón, una situación material, perdón, que no se sustenta en acto administrativo, o sea, de un acto arbitrario por parte de la entidad del Estado. Pero, ojo, no solamente está disponiendo que cese la actuación material, no sustentada en acto administrativo, sino que además, como quiera que esté en sentencia y el juez ha advertido que hay una arbitrariedad, un abuso del poder por parte de la entidad, y esto constituye delito, de abuso de autoridad. Por lo tanto, el juez dicta sentencia, anula el acto administrativo, el acto material, dispone la cesación de este acto material y dispone a su vez que se ponga en conocimiento de la Fiscalía, del Ministerio Público, para que formule la demanda penal, la denuncia penal correspondiente, formaliza la denuncia penal correspondiente. Y asimismo también disponga el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que se ha generado producto de esta actuación material. En la sentencia también se va a establecer el plazo en que la administración deberá cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada sin perjuicio de tener conocimiento del Ministerio Público, el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resultan de ese incumplimiento. ¿Qué se refiere a ello? No olvidemos que cuando hablamos de una obligación a la cual está obligada el Estado, o sea, por un acto administrativo o por una norma de carácter legal, como quiera que no ha cumplido la autoridad, había un acto y no cumplió la autoridad en ejecutar este acto administrativo. Entonces, como quiera que no se ejecutó el acto, se va a poner en conocimiento de
del fiscal este incumplimiento y se va a disponer que se capture la denuncia correspondiente y se... Un ratito, señor, disculpe. El proceso penal respectivo. Bien. Bien. A ver. El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. La sentencia también va a señalar el monto de los daños y perjuicios que se está ocasionando y va a ordenar también el pago respectivo y el plazo respectivo. Conclusión anticipada del proceso: si la entidad demandada reconoce en vía administrativa la petición del demandante, en este caso no olvidemos que el procurador tiene que hacer un informe a la entidad, el juez apreciará el pronunciamiento y luego traslada a la parte contraria con su resolución siniestra, dicta la sentencia respectiva, salvo reconocimiento que no se refiera a todas las peticiones planteadas. Transacción o conciliación: en todo momento del proceso, señores, las partes pueden transigir o conciliar sobre la petición que contenga los derechos disponibles. O sea, siempre se puede pretender, siempre se puede buscar la transacción o la conciliación como una fórmula de conclusión del proceso, aunque en la práctica pocas veces el Estado transa o concilia, poquísimas veces. Pero aún así la norma lo permite, lo busca y una vez que el acuerdo sea homologado, producirá la conclusión del proceso. De ser parcial, el proceso continúa sobre aspectos no comprendidos. Para proponer o acceder a la fórmula de composición, la entidad debe analizar objetivamente la expectativa de éxito de su posición jurídica en el proceso. ¿Qué significa ello? Que el Estado por lo general pierde en muchos casos contenciosos administrativos y por lo tanto tiene que evaluar la conveniencia de su fórmula o de su petición o su petición. Entonces, es muy importante que la ley regule la transacción o la conciliación porque permite cómo culminar el proceso. El deber de cumplimiento de la sentencia. Aquí estamos hablando del deber que debe recaer en la administración pública sobre la sentencia. Aquí vemos varios supuestos que señala la ley, que la resolución tiene que ser cumplida por el personal de servicio de la administración pública sin que esto pueda calificar el contenido de los fundamentos. O sea, aquí vemos que todas las entidades públicas están obligadas al cumplimiento de la sentencia sin tener la facilidad, la facultad de interpretar el mandato judicial. El responsable del mandato judicial siempre será la autoridad más alta jerarquía de la entidad y también el juez puede identificar al órgano responsable de la entidad y otorgarle un plazo razonable para que ejecute la sentencia, por ejemplo en el caso de obligación de asumir dinero. La ejecución de la sentencia de los funcionarios encargados para exteriorizar la voluntad de las entidades públicas mediante la actuación son solidariamente responsables con esta. Y también la renuncia, el vencimiento del periodo de la función o cualquier otra forma de suspensión o conclusión del vínculo contractual elaborado con la administración pública no eximirá al personal de servicios de esta la responsabilidad en las que se haya incurrido por el cumplimiento del mandato judicial. Es decir, si una persona ha renunciado, pues significa que va a estar exento del cumplimiento del mandato judicial y que por lo tanto tiene pues no lo exonera de la responsabilidad respectiva. La ejecución de dar su dinero, conforme ya hemos señalado, este proceso, conforme señaló o nos formuló una participante, la ejecución de dar su dinero se refiere a aquellos montos dinerarios que están fijados en las sentencias. Esto es importante tener en cuenta que el Estado tiene que pagar los montos fijados por el juzgador. Ahora, conforme señala el Tribunal Constitucional, hay un procedimiento, y estos procedimientos es el que estamos viendo en este momento. El procedimiento significa que se le va a requerir por parte del juzgado, de manera directa, a la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, para que comunique cómo debe pagar, si puede pagar de manera inmediata o en todo caso cómo va a calendarizar la deuda. Entonces, y asumimos la entidad administrativa, la dirección de administración, o la que haga sus veces, va a comunicar al juzgado cómo va a pagar o cómo va a calendarizar. En todos los casos, señores, en todos los casos, la entidad administrativa tiene un plazo de 6 meses para que pueda cumplir el mandato. Ojo, si no cumple con pagar o no cumple con comunicar al juzgado cómo va a pagar en el plazo de 6 meses, el juzgado, a petición de la parte afectada,
podrá disponer, se trabe embargo sobre la cuenta del Estado. Aquí no va a disponer o no va a identificar, sino que va a oficiar a las entidades bancarias financieras que informen al juzgado las respectivas cuentas que tienen las entidades públicas y va a ordenar se trabe embargo. ¿El juzgado podrá, la entidad pública podrá oponerse a la medida cautelar que se formule? Sí, se va a oponer, pero es poco probable que gane porque no ha cumplido con el mandato legal de comunicar cómo va a pagar. Bien, entonces, señores, esto sería el... Hasta aquí concluiríamos con lo que es esta parte de la exposición. Damos por concluida la exposición. Y si alguien tuviera bien formular alguna pregunta, a fin de cumplir con la realización del evento en el término establecido hasta 9 de la noche, ya nos falta pocos minutos para concluir. ¿Alguien desea formular alguna pregunta, señores? Si no, para dar por concluido la exposición. ¿Alguna pregunta, señores? No, doctor, no tenemos otra pregunta. Bien. Conforme estamos viendo, señores, ya faltando pocos minutos para terminar el curso, el proceso contencioso administrativo, haciendo una retroalimentación, tiene una particularidad que es el esté demandado, pocas veces también actúa como demandante, pero lo que va a cautelar el proceso contencioso administrativo es la legalidad del acto administrativo o la legalidad del procedimiento administrativo. Entonces, conforme hemos visto en estas 3 sesiones, podemos advertir que lo que se cuestiona no solamente es el acto, sino que también lo que se puede cuestionar y lo que va a evaluar por parte del juzgado es la actuación administrativa, que puede conllevar a la nulidad del acto administrativo en la medida que no ha sido debidamente llevado al procedimiento administrativo, terminar con la nulidad de todo el acto. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, porque si el Estado actúa mal, el Estado actúa de una manera arbitraria, o no reconoce derechos a los cuales se está obligado, entonces no significa que no va a ser, digamos, fiscalizado. Sí lo va a hacer, porque no olvidemos que toda actuación administrativa siempre se judicializa por lo general. Entonces, los que trabajamos por el Estado tenemos que considerar que lo que hagamos en la vía administrativa siempre va a ser judicializado y nos puede imponer una sanción en el juzgado por haber actuado de manera arbitraria. Estamos viendo que incluso hasta pueden procesarnos penalmente por un abuso de autoridad. Entonces, esto es muy importante, señores, que tengamos en cuenta. Es un proceso judicial especial en el cual se demanda al Estado sus actos o sus actuaciones administrativas y por lo tanto el Estado tiene que ser muy cauteloso con sus obligaciones y con los actos que dicta o las actuaciones que realiza en el desarrollo de un procedimiento administrativo. Bien, entonces, señores, si no hubiera alguna pregunta, creo que podemos dar por culminado la presente ponencia. ¿Hay alguna pregunta, señores? Si no, para dar ya por culminado la presente ponencia. ¿Me escuchan? Sí, doctor, podríamos concluir ya el curso ya que no hay ninguna otra pregunta. Perfecto. Entonces, señores, ha sido un gusto dirigirme hacia ustedes. Agradezco a CEFOCAP la invitación, el honor de haberme tenido consideración para dirigirme a ustedes. Les agradezco a ustedes su participación. Le ofrezco quizás la disculpa si es que hubo un problema de conectividad con el desarrollo de estas 3 sesiones, pero infinitamente agradecido por su participación, con gusto haberlos tratado, conocerlos, y si Dios quiere será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a CEFOCAP por su invitación, por el evento organizado de una manera muy buena, muy excelente,
y será entonces hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga, señores, que tengan una muy buena noche y será hasta otra oportunidad. Hasta luego, señores. Gracias, señorita Gabriela, por su apoyo. Infinitamente agradecido. Gracias, doctora, a usted también por aceptar la invitación. Buenas noches. Buenas noches, señores.